Salteamos. Nos encontramos hoy 26 de agosto de 1994 para entrevistar a la señora Elena Kalb de Lieberman. Estamos en el Colegio Ord y el entrevistador es Manuel Balán y filma igual eso me parece. Bueno, empezamos a contarme cómo era el lugar en el que vivías en Ucrania. Bueno, no, yo te voy a explicar. Yo nací en Ucrania, Sí. en Kiev, capital de Ucrania, pero a los 3 años viajamos a Polonia. O sea que antes de venir acá, en el año 59, 60 y 61, yo vivía en Polonia, no en Ucrania, en la ciudad de Breslau. Ahora creo que forma parte ya de Alemania, pero en ese momento Polonia. Sí. Mira, era lo que recuerdo, era la posguerra prácticamente. Se empezaba a reconstruir en la zona donde vivíamos nosotros. Todavía había muchas casas demolidas por la guerra. Había un descampado enfrente, pasaba el tren. Era una ciudad devastada, en reconstrucción supongo, pero mi imagen, la última, es más bien de destrucción y demolición todavía. Sí, ¿tu familia? Bueno, nosotros éramos 4, mi papá, mi mamá y mi hermano. ¿Tus padres a qué se dedicaban? Mi mamá no trabajaba en Polonia, por lo menos no recuerdo que trabajara, y mi papá trabajaba en una carpintería. ¿Una carpintería? Sí. ¿Hermanos mayores? ¿No? Mi hermano estudiaba, iba al primario. ¿Vos? Yo no. Quizás, según los recuerdos de mi mamá, eran que había empezado el jardín, pero no me hallaba porque ya habíamos hecho el cambio de Rusia a Polonia y seguramente no me rebelé a cambiar de jardín también, así que no. ¿Y la convivencia entre tu familia era buena? Sí, nosotros en Polonia no teníamos ninguna familia. En Rusia sí, porque estaba la mamá de mi mamá, mi abuela materna y mis tíos maternos, pero mi papá no tenía ya, en el momento que nosotros viajamos a Polonia, mi papá ya no tenía familiares, habían fallecido en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y con respecto a la comunidad en ese tiempo era normal? No teníamos contacto, no lo recuerdo, con mucha gente. En el edificio que vivíamos había varias parejas, varios matrimonios con hijos de la colectividad, y en el momento en que nosotros partíamos hacia Argentina, varios de ellos era Israel. Sí. Varias de esas parejas viajaron a Israel. ¿En qué año vinieron? En el 61, septiembre del 61. ¿Cuál fue el motivo? Te voy a explicar lo siguiente. Mi papá, después de la guerra, mi papá es polaco, pero por diferentes contingencias durante la guerra termina en Rusia. Entonces, en ese momento conoce a mi mamá, se casan y nacemos nosotros, mi hermano y yo, en Rusia. Como mis padres no querían seguir viviendo en Europa, en un país de guerra, deciden viajar a Polonia, que en ese momento había más facilidades para salir de Polonia al mundo que de Rusia. Como mi papá es polaco, había una amnistía para que los polacos puedan salir de Rusia a Polonia. Estando ya en Polonia, mi papá empieza a recibir mi papá se encuentra por el diario que alguien lo estaba buscando
Entonces se presenta en el diario y eran los dos hermanos que habían viajado antes de la guerra que Argentina y querían contactarse con cualquier sobreviviente de esa familia, que eran 13. Entonces se ponen en contacto y por medio de cartas le dicen a mi papá que venga a Argentina, que estaba todo bien, que era un país neutral o supuestamente neutral y pacífico. Así que decidieron venir para acá. Pero nada que ver tuvo la posición económica que tenían en Polonia, ¿no? No, porque justamente no teníamos posición económica, absolutamente ninguna. ¿Y para venir cómo hizo? Mis tíos mandaron, no sé si los pasajes, nosotros partimos de Polonia, pasamos por Alemania, llegamos a Francia, en Francia embarcamos en un barco, no del barco del amor, nada que ver, no, en un barco común y corriente con cientos y cientos de inmigrantes que venían de distintos países. Lo que pasa es que el puerto de embarque era París. ¿Y acá en Argentina les limitaron algo para venir? ¿Les hicieron algún problema para llegar o algo por el estilo? No, eso no lo recuerdo, no, considero que no. Recuerdo el viaje en barco, llegamos, mi papá se encontró con los dos hermanos, algunos primos, y bueno, fue empezar a adaptarse a todo lo nuevo. ¿Y cuando llegaron acá, dónde se asentaron? Cuando llegamos, los hermanos de mi papá habían alquilado un departamentito para nosotros y era cerca de donde vivían ellos, así que ahí nos mudamos enseguida. Apenas llegamos, dejamos nuestras cosas ya ahí. De ahí en más, bueno, era duro el solo hecho de estar en un país sin el idioma, que en la primera etapa es fundamental, porque no tenés la posibilidad de comunicación. ¿Y cómo se mantenían económicamente? Bueno, lo primero que se hizo fue buscar un trabajo para mi papá en algún lugar donde él no tuviese el problema de entendimiento con el resto. Entonces entró a trabajar con unos, no familiares, sino con unos conocidos de su pueblo de Polonia. ¿En algún momento sintieron que estaban siendo discriminados o algo por el estilo? Yo no sé si decir discriminado, yo diría que te sentís diferente, porque el solo hecho de no poder comunicarte, de que tengas que hacer las compras y lo tengas que hacer señalando con el dedo, vos mismo te sentís mal. No sé si los demás te hacen sentir muy mal, pero uno se siente muy indefenso por otro lado, porque no entendés lo que te dicen, no podés contestar, sea bueno o sea malo. Hay como una barrera que te separa, más que por el lenguaje de las señas o las cosas cotidianas. ¿Y tu educación acá? Yo llegué en septiembre del 61, fui a un jardín que había en la calle Planes, que dependía del templo de Planes, que ya no existe más. Eso estuve hasta noviembre o diciembre, y en marzo ya empecé primer grado en una escuela estatal. De ahí en más, bueno, primario, secundario. ¿Tu hermano? Sí, igual. Lo que pasa es que mi hermano vino mucho mayor, tenía 12 años y alcanzó, digamos, a entrar a cuarto grado. Ya tendría que haber estado en séptimo, en primero, pero obviamente sin idioma y sin los conocimientos básicos nacionales tuvo que entrar a cuarto. ¿Y poco a poco fueron aprendiendo el idioma? El idioma creo que lo aprendimos, sí, mi hermano y yo tuvimos muchas más facilidades, nos costaba menos integrarnos y aprender, a mis padres les costó un poco más, pero de última terminas aprendiendo.
madre acá tuvo algún trabajo o algo por el estilo? No, lo ayudaba siempre a mi papá. No, ella fue a una escuela nocturna, ella había sido contadora, pero nunca pudo recuperar. No, 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 jamás. No, incluso no, no, no. Le costaba por problemas de tiempo, por problemas económicos también al principio, no, era como que no podía atender la casa, los dos chicos y trabajar y estudiar, era demasiado pedir, ¿no? Más con las dificultades del idioma y los vocablos técnicos que se necesitaban, era imposible. Y acá, dentro de la Argentina, ¿convivían con su familia, con otros Sí, inmigrantes? bueno, sí, teníamos, en esa época había, no sé cómo se llama, se reunían una comunidad, no sé cómo decirlo, es decir, toda la gente del pueblo, de donde había nacido y vivido mi papá, que había bastantes, acá en Argentina se reunían, una cooperativa, pero no de cooperativa lo que llamamos económica, de actividad comercial, sino como civil, social. Entonces mantenían reuniones los viernes, los sábados, y sí se seguían viendo, y a la vez con la familia directa de mi papá, con mis primas que ya habían nacido acá y sus familias nuevas. ¿Vos considerás que tu migración de Europa hasta acá, tipo, fue beneficiosa para tu familia, no para vos, sino para tu familia? No sé qué decirte, si fue con los fines que trajeron, que llevaron a que mis padres quisieran venir acá. Sí, considero que sí, porque dejaron de sentir miedo a las persecuciones y a la guerra en sí. Después de haberla vivido, no querían para sus hijos lo mismo. Entonces sí. ¿Y la Argentina lo eligió únicamente porque los familiares estaban acá o algún otro motivo? No, lo eligió porque estaban, si de 3 hermanos quedaron 3 vivos, era justo que estén juntos. Entonces era lo lógico que quieran venir acá. Y vos me habías dicho que tu mamá estudió acá de noche. O sea, Sí, iba a una escuela nocturna, tratar de hacer el primario. Estuvo un tiempo, no recuerdo, habrá sido 1 año y medio, no solamente para poder revalidar su título, sino como para poder convivir con el resto. Porque si bien nosotros podíamos aprender en el colegio, ya los adultos no tienen tanta posibilidad. Pero tu padre tuvo ese trabajo y después siguió con ese trabajo con los inmigrantes, ¿o? No, él después se independizó, digamos, de alguna manera económicamente y trabajó por su cuenta, ¿no? Eso fue al principio porque no tenía ningún conocimiento del idioma, entonces era imposible que tratase de desenvolverse solo. ¿Tuvieron algún contacto con la gente de Europa o no? Nunca más. Sí, permanentemente, porque si bien mi papá en Polonia no tenía familia, mi mamá en Rusia sí, quedó su mamá y 4 hermanos, que después con el tiempo también emigraron a Israel y Estados Unidos y a Canadá. O sea, pero ¿todo el tiempo mantuvieron contacto? Sí, por cartas permanentemente. En ningún momento se perdió el contacto con ellos, no. Permanentemente cartas y bueno, contando todas las experiencias nuevas de unos y de otros, y a medida que iban naciendo los demás primos nos íbamos enterando por cartas y fotos. Creo que en ese momento la foto era algo fundamental. Era no perder el contacto y era como seguir teniendo dos familias, ¿no? La nueva y la vieja. Claro. Pero, volviendo atrás, cuando vos
viniste para la Argentina, ¿no? Sí, Vos me dijiste que hiciste el viaje en barco sí, y te mandaron los pasajes de acá para allá. sí. En ningún momento hubo límites, digamos, ni desde allá para venir para acá, ni desde acá para que ustedes vinieran, ¿no? No, En ningún momento se enteraron eso. no. Acá los trámites para acceder a la residencia le hicieron los hermanos de mi papá. Y la salida, ya te digo, en ese momento era un momento muy especial, entonces tampoco tuvimos problemas para salir. Mi hermano y yo, si bien teníamos la ciudadanía rusa en ese momento, en Polonia rige el jus sanguinis, entonces adoptamos la nacionalidad de mi papá. Entramos a Argentina con pasaportes polacos, mi hermano y yo en el de mi papá. No teníamos cada uno nuestro pasaporte, sino como éramos menores de edad, teníamos el pasaporte. Estábamos anotados en el pasaporte de mi papá. Pero no hubo problemas legales. Y acá No. se mantuvieron siempre en la Argentina, nunca se fueron para otro país. No, nos quedamos acá. Nos quedamos, si bien hicimos esporádicamente, tanto mi hermano y yo fuimos a Israel, nos quedamos acá. Ahora en este momento, bueno, mi hermano vive en Estados Unidos, en el año 74, no, en el año 81, 82 se fue a vivir a Estados Unidos. Okay. ¿Quieres agregar algo? No, está bárbaro. Espero que les sirva. Lo que pasa es que quizás para que sea larga tiene que ser alguien con... Yo tengo muchos recuerdos, a pesar de que vine a los 6 años, yo tengo muchos recuerdos. ¿Cortando? Ah, no, yo siempre cuento lo mismo, que es cuando fui y empecé primer grado, yo no sabía hablar, pero prácticamente nada, porque lo poco que había aprendido en esos pocos meses eran cosas básicas. La señora lava, la muñeca camina, que era como te enseñaban antes, ¿no? Ibas por la calle, yo era muy chica, tenía 6 años, iba con mis primas que eran ya adultas y me decían, mira, la señora lava, y me hacían repetir durante cuadras enteras la señora lava, hasta que me quedaba. Y tuve la suerte, quizás en primer grado, de tener una maestra extraordinaria que se dedicó a enseñarme no solo a hablar, sino a escribir. Porque vos fíjate que si vos no sabés hablar, mucho más difícil es tener contacto con letras y tratar de incorporar conocimientos cuando tu lengua todavía sigue siendo la materna. Entonces yo le decía las cosas a mi maestra en ruso y ella las anotaba en fonética, entonces se las daba a mi mamá se las llevaba a mi prima, le decía lo que quería decir, volvía el papelito con la traducción y así iban y venían los papelitos, ¿no? Hasta que ya a mitad de año ya empecé a hablar bastante bien y no tuve mayor problemas después en el resto de toda la primaria ni secundaria. ¿Y de Europa te acordás algo? Mira, no, muy poco, porque desde los 3 a los 6 en Polonia, creo que no me quedaron buenos recuerdos y traté de olvidarlos, no sé si de borrarlos, no sé si es instintivo o si es la edad, pero no recuerdo cosas muy bonitas. Creo que nos sentíamos discriminados, mi hermano cobraba duro y parejo en el colegio. Me acuerdo que mi papá muchas veces lo tenía que llevar él y esperarlo. Muchas veces lo llamaban del colegio, tenía que ir con notitas a buscarlo a mi hermano, así que es una época que no le tengo mayor afecto. Yo no recuerdo haber ido tampoco. Creo que por esa misma razón.
Nunca pregunté ni averigüé demasiado sobre el tema.